Nunca imaginé que la traición tuviera perfume de gardenias y sonrisa de pasante. Soy Elena. Durante 15 años fui la sombra, la guardiana y el pulso administrativo de don Ricardo Valcárcel, el hombre más poderoso y contradictorio que he conocido. Mi vida, de alguna manera, se moldeó alrededor de la suya, sus horarios, sus urgencias, sus silencios, sus tempestades. Yo sabía leerlo incluso cuando apenas murmuraba un «Elena, por favor». Por eso, cuando escuché su voz temblar por primera vez al presentar a Sabrina, la nueva incorporación imprescindible, así la llamó, supe que mi mundo estaba a punto de agrietarse. Al principio, Ricardo me habló de ella con esa mezcla de emoción y vulnerabilidad que rara vez permitía. «Elena, creo que es importante que conozcas a mi hija», dijo. «Su nombre es Sabrina». Mi corazón dio un vuelco. «Hija». Esa palabra no encajaba en mi cabeza. Conocía a Ricardo como nadie más. Y algo en su tono me dijo que estaba entregando no solo una responsabilidad, sino un fragmento de sí mismo. Yo no era una asistente más. Ricardo me lo había dicho decenas de veces, aunque nunca con demasiada efusividad. Él era un hombre hermético, educado para desconfiar incluso de su reflejo. Pero a mí me abrió la puerta, poco a poco, como quien permite que la luz se filtre entre los barrotes de una celda. Recuerdo perfectamente el día en que salvé la empresa. Han pasado 10 años, pero aún puedo oler el sudor del miedo entre las paredes de la sala de juntas. Aquella mañana descubrí datos irregulares en una de las adquisiciones de diamantes provenientes de África, documentos falsificados, intermediarios turbios, rutas sospechosas. Si esa compra se confirmaba, la compañía quedaría envuelta en un escándalo de diamantes de sangre que la destruiría para siempre. Fue una noche entera revisando, cotejando, llamando a contactos que ni siquiera sabía que tenía hasta que los necesité. Al amanecer llegué a la oficina de Ricardo con el informe completo. Él me escuchó sin parpadear, con la mandíbula rígida. Cuando terminé, se quedó en silencio, respirando hondo. «Me salvaste la vida», dijo. «La vida, no la empresa, la vida». Y fue entonces cuando me entregó las claves del servidor privado, el maletín de seguridad, los códigos cifrados de las bóvedas digitales que ni siquiera su hijo conocía. Nunca me lo dijo explícitamente, pero confiaba más en mí que en cualquier miembro de su familia. En su oficina yo era más que su asistente, era su memoria externa, su brújula moral, su cómplice involuntaria. Podía describir con los ojos cerrados la disposición exacta de los objetos que él guardaba como si fueran reliquias, la estilográfica de oro que solo usaba para firmar contratos cruciales, la fotografía en sepia de su madre enmarcada en madera oscura, el aroma tenue a cedro y cuero viejo que llenaba el aire. Ese espacio era nuestro santuario laboral, un refugio donde las palabras sobraban, pero todo comenzó a cambiar cuando apareció Sabrina, la hija de don Ricardo. Llegó como una tormenta disfrazada de brisa. Al principio no la vi como una amenaza. Tenía esa juventud chispeante, esa frescura que inevitablemente despierta simpatía. O eso quise creer yo. Lo que no esperaba era la rapidez con la que empezó a ocupar espacios que antes eran solo míos. Sabrina se encargará de revisar los informes preliminares, me dijo Ricardo un lunes. Sabrina asistirá a la reunión con el Fondo Internacional, dijo el miércoles. Sabrina tendrá acceso al sistema de control de inventarios, agregó el viernes. Yo asentía tragando la incomodidad, diciéndome que era algo temporal, que él sabría poner límites, que mi lugar estaba seguro. Pero empecé a notar los cambios. La puerta de su oficina entreabierta para ella, las risas compartidas, ese brillo extraño en sus ojos cuando la escuchaba hablar de las nuevas tendencias de gestión. Una mañana entré para entregarle unos documentos clasificados y encontré a Sabrina sentada en mi silla. Mi silla,
la que había ocupado durante más de una década. «Ah, Elena», dijo sin moverse, «don Ricardo me pidió que revisara estos archivos. Ya me explicó tu sistema de organización. Es muy particular». Particular, como quien observa algo viejo, ya obsoleto. Ricardo no levantó la vista. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. A partir de ese instante, mi presencia comenzó a difuminarse. Sabrina empezó a apropiarse de tareas que solo podían hacerse con un nivel de acceso que yo pensé que él jamás otorgaría a otra persona. Pero se lo dio, lo hizo sin consultarme, sin explicarme, sin siquiera mirarme a los ojos. La humillación llegó una tarde gris cuando me pidió que pasara a su oficina. Entré con el corazón encogido. Sabrina estaba allí, como siempre, apoyada en el escritorio con una sonrisa contenida. Ricardo respiró hondo. Ni siquiera me miraba. «Elena, creo que ha llegado el momento de reorganizar el equipo», dijo Ricardo, con voz tensa, casi distante. «Tu puesto será prescindible a partir de finales de mes». «Tendrás una compensación justa por tus servicios». Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Sabrina intervino, como si tuviera derecho. «Lo mejor», dijo, «es que puedas tomarte un tiempo para ti. Después de tantos años, seguro que te hará bien. Te hará bien». Aquellas palabras fueron el golpe final. Hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que debía retirarse para que no afeara la decoración. Tomé mis cosas sin hacer ruido. Mientras cruzaba la oficina una última vez, mis dedos rozaron la mesa de madera donde tantas veces apoyé informes, cafés, decisiones urgentes. Él no levantó la cabeza ni una sola vez. Me fui. No hubo despedida, ni agradecimiento, ni un gesto que confirmara que todo lo vivido allí había sido real. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a este canal, ya que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. También comenta qué te gusta de esta historia. Cada mañana, desde mi despedida, me despertaba con una punzada que nacía en el centro del pecho y se expandía como un eco amargo. No era solo tristeza, era la sensación de haber sido borrada de un sitio que yo misma había ayudado a construir. Y, sin embargo, día tras día, sin proponérmelo, mi mente regresaba, como un reflejo involuntario, a los rincones de aquella empresa donde dejé tantos años de mi vida y a cada uno de los momentos en los que había dado más de lo que cualquiera habría dado. El primer recuerdo que volvió a mí con una nitidez insoportable fue el del viaje a Amberes. Ricardo ni siquiera había tenido que pedirme ayuda en aquella ocasión. Yo ya estaba preparando los documentos cuando él todavía revisaba la lista de proveedores. Fue aquel invierno feroz, cuando la empresa corría el riesgo de quedarse sin su principal distribuidor europeo. A última hora, la reunión que él tenía programada quedó cancelada y si no conseguíamos renegociar el contrato, perderíamos millones. «No puedo ir», me dijo agotado. «Mi hija presenta su proyecto final en la universidad. No voy a fallarle». «Voy yo», respondí sin dudar. Creo que nunca olvidaré la forma en que me miró entonces. Una mezcla de alivio y culpa, como si acabara de entregarme un pedazo de su responsabilidad personal. Viajé solas a una ciudad helada, lidié con directivos arrogantes que se burlaron abiertamente de que la asistente era quien venía a salvar la operación. Me atrincheré en una sala de conferencias durante horas, presenté informes, contradije cifras manipuladas, defendí cada punto como si estuviera peleando por mi propia casa. Y gané. Regresé a México con el contrato renovado, con nuevas cláusulas que beneficiaban a la empresa y hasta con un descuento inesperado. Ricardo me esperaba en la oficina, de pie, junto a la ventana. «Eres increíble», me dijo, y por un segundo creí que realmente veía quién era yo para él. Ese recuerdo me desgarró cuando volvió.
no por lo que representaba entonces, sino por lo que significaba ahora. El contraste cruel entre aquella gratitud y su silencio final. Otro día, mientras desayunaba sola, recordé cómo había estado a su lado durante la crisis de la filtración de correos internos. Nunca supe quién había filtrado aquellos documentos, pero sí sabía que, si no actuábamos rápido, la empresa sería devorada por la prensa. Fui yo quien redactó las comunicaciones públicas, quien habló con los abogados, quien diseñó una estructura interna para evitar nuevas brechas. Mientras todos corrían de un lado a otro sin dirección, fui yo quien mantuvo la calma. Ricardo lo sabía. Incluso me lo dijo. Si esta empresa sigue de pie, Elena, es gracias a ti. ¿Y aún así lo olvidó? ¿Tan frágil era su memoria cuando se trataba de mí? Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, recordé el viaje donde Ricardo enfermó durante una gira de inversionistas. Nadie lo notó al principio, porque él dominaba el arte de ocultar la vulnerabilidad, pero yo escuché la tos ahogada en el teléfono. Cancelé mis compromisos, tomé un vuelo de última hora y llegué al hotel donde estaba hospedado. Le llevé medicamentos, le preparé té, me aseguré de que durmiera un par de horas, y al día siguiente organicé la agenda para que él apenas tuviera que hablar. Nadie supo que había estado al borde de cancelar la gira. Nadie supo que había pasado la madrugada cuidándolo. Tampoco él me preguntó cómo había llegado tan rápido. Solo me dio un «gracias» ronco. Y en aquel entonces eso era suficiente para mí. Cada día un recuerdo distinto me perforaba un poco más. Cuando cubrí a su sobrino después de que arruinara un contrato millonario. Cuando consolé a su esposa en el funeral de su cuñado. Cuando pasé 3 noches sin dormir, rehaciendo una propuesta para el banco que el departamento financiero había estropeado. Ni siquiera aparecí en la presentación de aquella propuesta. Él tomó el crédito, y yo no dije nada, nunca decía nada. Y cada noche, antes de dormir, volvió a mí una imagen que había enterrado sin querer. El día en que me entregó la llave de la caja fuerte. Me la dio como si estuviera entregándome un pedazo de sí mismo. No confío en casi nadie, me confesó, excepto en ti. ¿Cómo me dolió esa frase cuando reapareció en mi memoria? Me pregunté en qué momento había dejado de ser cierta. ¿Cuándo empezó a erosionarse esa confianza? ¿En qué instante dejé de ser indispensable? Hubo noches en las que desperté sobresaltada, convencida de que tenía un mensaje suyo en el móvil, alguna consulta urgente, algún archivo que necesitara que revisara. Pero nunca había nada. Mis manos seguían buscando teclas que ya no me pertenecían. Mis ojos buscaban pantallas que ya no podía abrir. Y, sin embargo, en medio de aquel dolor, comenzó a crecer algo que no esperaba. No sé si era dignidad, coraje o simplemente cansancio. Pero mientras repasaba cada sacrificio, cada noche en vela, cada silencio que tragué, se hacía evidente una verdad incómoda. No fue Sabrina quien me expulsó, ni siquiera Ricardo. Fui yo, durante años, quien no se permitió ver su propio valor, quien confundió entrega con renuncia, quien dejó que otros ocuparan lugares que yo misma había cedido. Quizá esta sucesión de recuerdos, que aparecían uno tras otro como olas golpeando una roca, no era un castigo sino una especie de inventario final, una lista silenciosa de todo lo que había dado, no para lamentarlo sino para entenderlo. No sabría decir si fue casualidad o ironía del destino, pero lo cierto es que aquella tarde yo no tenía nada que hacer fuera de casa. Había salido a caminar para despejar mi cabeza, como si poner un pie delante del otro pudiera ordenar el desastre interno que llevaba semanas amasando, cuando doblé en una esquina del centro y la vi. Sabrina. Estaba radiante, como siempre. Vestida con un conjunto de lino beige, gafas enormes y ese aire de suficiencia que le había servido muy bien para navegar entre los pasillos de la empresa que ella creía comprender. Caminaba rodeada de 2 personas, un hombre de unos 60 años, robusto,
con un bigote grueso y unas manos que hablaban de trabajo físico, y una mujer elegante, muy maquillada, con el cabello teñido de un rubio casi blanco. La llevaba del brazo como si la protegiera del mundo. En cuanto los vi, un presentimiento áspero me apretó la garganta. Había algo en ellos que no encajaba con la imagen que Sabrina había presentado con tanta seguridad. No parecían empresarios, ni socios, ni familiares de un magnate acostumbrado a los círculos exclusivos en los que Ricardo solía moverse. No tenían el aire contenido, ni la arrogancia discreta, ni el estilo que yo conocía tan bien. Tenían otro tipo de presencia, más cotidiana, más sencilla, más real incluso. Me quedé quieta, sin saber si debía esconderme o seguir caminando con naturalidad. Pero fue ella quien me vio primero. «¡Elena!», exclamó sorprendida, aunque no necesariamente incómoda. ¡Qué coincidencia! Los dos que iban con ella se detuvieron también y me miraron con curiosidad. La mujer ladeó la cabeza, como tratando de reconocerme. El hombre me observó con la precisión de alguien que intenta medir si represento un peligro o simplemente una molestia. Yo forcé una sonrisa. «Hola, Sabrina». «No esperaba verte por aquí», dijo ella, acercándose un poco. «¿Todo bien?». Ese «todo bien» me irritó como una astilla en la piel. Después de todo lo que había pasado, después de mi expulsión humillante, después de que ella se apoderara de mi lugar en la empresa, hablarme como si fuésemos viejas amigas, tenía su mérito. «He tenido días mejores», respondí, manteniendo la voz neutra. Ella asintió, como si de verdad lo sintiera, y luego presentó a quienes iban con ella. «Ah, ellos son... bueno, mi familia». No dijo sus nombres, no explicó nada, y eso fue lo que me prendió la alarma. Sabrina rara vez dejaba un cabo suelto. Siempre tenía un discurso preparado, un contexto, una historia coherente para adornar cualquier situación. Pero esta vez su presentación fue tan seca, tan improvisada, que la falsedad se filtró como humo bajo una puerta. La mujer rubia me extendió la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto, querida». El hombre, en cambio, solo asintió. «Igualmente», respondí, estrechando la mano de la mujer. «¿Trabajaste con nuestra Sabri?», preguntó ella, orgullosa, como quien presume el diploma universitario de un hijo. «Nuestra Sabri», la frase retumbó en mi cabeza. Era una forma de hablar demasiado íntima para alguien que supuestamente era la hija perdida de un empresario internacional. Yo conocía bien a los padres de las familias adineradas. Eran formales, fríos, casi siempre distantes en público. Pero esta mujer hablaba como si Sabrina hubiera sido criada en su regazo, no en internados y escuelas privadas como ella misma había dicho. Sabrina se tensó ligeramente, apenas un segundo, pero yo lo vi. «Sí», respondí sin quitarle los ojos de encima. «Trabajamos juntas». «Ay, siempre fue tan inteligente», dijo la mujer rubia. «Aunque un poco inquieta, ¿verdad, Sabri?» «Sabri, no Sabrina, Sabri». Y allí fue cuando algo dentro de mí encajó como un bloque de hielo cayendo en un vaso de agua. Ella nunca mencionó que nadie la llamara de esa manera. Don Ricardo jamás usó ese apodo. Y si realmente era su padre, como ella había afirmado muchas veces dentro de la empresa, ¿cómo es que yo, que llevaba años al lado de Ricardo, nunca escuché que él la llamara así? Ni una sola vez. Ni en privado, ni en público, ni en conversaciones casuales. «¿Y ustedes viven aquí, en la ciudad?», pregunté, fingiendo desinterés. El hombre se adelantó un paso. «Desde hace años», respondió con una voz ronca. «¿Y tú? ¿Eras compañera de mi hija en la empresa?». «Mi hija, no la hija de Ricardo, no la joven que conoció hace poco. Mi hija». Sabrina tragó saliva, incómoda, y dijo apresurada: «Bueno, papá, no entres en detalles». «Papá», lo dijo con un tono reprimido, como si temiera que yo oyera demasiadas piezas sueltas y empezara a armarlas.
Y claro que lo estaba haciendo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio eran piezas que encajaban con precisión reveladora. «Perdón», dije con una voz sorprendentemente tranquila. «¿Usted es su padre?» Sabrina entrecerró los ojos. Fue un segundo, pero suficiente. «Claro que sí», respondió la mujer rubia. «¿Quién si no?» Me sonrió como si yo fuera una niñita despistada, y ese fue el momento exacto en que la verdad se abrió paso en mi mente como un relámpago. Sabrina no era la hija de Ricardo. Nunca lo había sido. Todo era una mentira cuidadosamente construida, y yo, en mi ceguera por el dolor de mi expulsión, no había visto el truco. Creí que, empecé a decir, observando a Sabrina con detenimiento, que tu padre estaba fuera del país. «Lo está», corrigió Sabrina, demasiado rápido. «Ya sabes, Ricardo, es complicado». Su padrastro la miró con extrañeza. «¿Ricardo?», repitió confundido. «¿Otro más?». Sabrina apretó los dientes. «Papá, por favor». Pero ya era tarde. El hombre me había dado la confirmación que necesitaba con una simple expresión. «Tú no trabajaste con su verdadero padre», dijo la mujer rubia en tono confidencial. «Él, digamos que no estuvo presente». Sabrina cerró los ojos un instante, como si quisiera borrar a sus propios padres del mundo. Yo di un paso atrás. El aire se volvió más espeso. Todo lo que había sufrido durante semanas, la despedida, las dudas, la sensación de haber sido reemplazada por alguien más importante, se retorció de pronto en mi interior, transformándose en un tipo de furia fría y lúcida. No solo me habían desplazado por una impostora, por alguien que había construido una identidad completa para ascender, para acercarse a Ricardo, para tomar un lugar que nunca le perteneció. «Sabrina», dije finalmente, clavando mi mirada en la suya. «¿Por qué mentiste?» Ella abrió los ojos, sorprendida por mi franqueza. «Elena no es lo que crees». «Ah, ¿no?». Me crucé de brazos. «Entonces, ¿por qué tus padres no parecen conocer ninguna de las historias que contaste? ¿Por qué tu padre llamó otro más cuando mencioné a Ricardo? ¿Por qué nunca dijiste que vivían aquí? ¿Por qué nunca mencionaste que te llamaban Sabri?» Su madre intervino. «Es solo un apodo familiar. Uno que jamás escuché en la empresa», contesté sin mirarla. «Jamás». El padrastro carraspeó, incómodo. «¿Hija?», preguntó con una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Qué está pasando?». Sabrina respiró hondo, como si se preparara para enfrentarse a un huracán. «No es el momento», dijo con brusquedad. «Elena, por favor, no armes un escándalo aquí». «No necesito armar nada», respondí. «Ya está armado». Nos quedamos en silencio unos segundos. La gente pasaba a nuestro alrededor sin saber que, en ese pequeño círculo, una verdad enorme acababa de explotar. La madre de Sabrina puso una mano en su brazo. «Mi amor, deberíamos irnos». «Sí», dijo Sabrina, derrotada por un instante. «Vámonos». Pero antes de irse, me miró con esa expresión mezcla de arrogancia y miedo que solo tienen quienes sienten que empiezan a perder el control. «Elena, no sabes nada. Cuida tus palabras». «Sé suficiente», respondí. «Y voy a averiguar el resto». Ella cerró los labios con fuerza, dio media vuelta y se alejó con sus padres. Yo los observé perderse entre la multitud, sintiendo cómo mi corazón latía con una mezcla de incredulidad y rabia. No sabía exactamente qué estaba tramando Sabrina, pero sí tenía claro algo. No era la hija de Ricardo. Nunca lo fue. Y si esa mentira había sido suficiente para que él me expulsara, entonces había algo mucho más oscuro detrás. Por primera vez desde mi salida de la empresa, sentí algo distinto al dolor. Sentí propósito. Ya no era la asistente humillada, ya no era la mujer desterrada. Ahora era alguien que había visto un hilo suelto en una mentira perfectamente tejida y pensaba jalar de él hasta que todo se desmoronara. Porque, después de tantos años de lealtad,
Me habían dejado sin nada, y cuando a una mujer como yo le quitan todo, lo único que le queda es la verdad, y estaba dispuesta a encontrarla, fuera lo que fuera. Esa noche no dormí. No fue por tristeza esta vez, ni por ese vacío espeso y constante que había arrastrado desde mi expulsión, como un peso muerto colgando de mis costillas. Número. Esta vez era distinto. Era algo más vivo, más afilado, una corriente incandescente, casi física, que me subía por los brazos y se alojaba en el centro del pecho. Una mezcla de intuición y adrenalina que me recorría el cuerpo como electricidad quemándome bajo la piel. La imagen de Sabrina alejándose entre la gente con sus verdaderos padres, porque ya no había duda alguna, esos eran sus padres, se repetía en mi mente una y otra vez, volviéndose más nítida, más evidente, más reveladora en cada repetición. Era como si, por fin, estuviera viendo el negativo de una fotografía que llevaba semanas sosteniendo al revés. Todo lo que había aceptado como irrevocable, mi reemplazo, mi pérdida, mi fracaso, de pronto había cambiado de color. Ya no era una historia de derrota. Era una historia incompleta. Una con huecos, piezas extraviadas, capas ocultas, mentiras incrustadas en lugares donde antes pensé que había certezas. Y aunque había pasado tantos días sintiéndome pequeña, derrotada, injustamente desplazada, esa noche algo dentro de mí despertó. No podía, simplemente no podía quedarme sentada, viendo cómo una impostora jugaba con el hombre que, durante años, había sido mi brújula, mi refugio profesional y, aunque nunca lo hubiera confesado en voz alta, mi única verdadera constante. Me levanté de la cama como si una fuerza invisible me tirara de la espalda. Caminé descalza por el apartamento oscuro. La ciudad seguía viva a través de las ventanas, pero en mi interior todo estaba en silencio. Un silencio férreo, certero, que me obligaba a pensar con una claridad que hacía mucho no sentía. Me serví un café casi frío a las 3 de la mañana. No importó su temperatura. Lo sostuve entre las manos como si fuera un ancla, un punto focal al que aferrarme para que mis pensamientos no se dispersaran. Aquella claridad repentina, esa que solo llega cuando ya se ha perdido la paciencia para seguir sufriendo, me hizo respirar hondo por primera vez en semanas. Abrí mi libreta vieja, esa que siempre llevaba a los viajes con Ricardo, la que todavía tenía notas rápidas escritas de su puño y letra, pequeñas instrucciones, números de teléfono de contactos de confianza, códigos que ya no debía usar. Acaricié la tapa como si fuese un objeto sagrado, una reliquia de un pasado que creí desterrado. Sentí que mis dedos temblaban. No sé si por cansancio o por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Mi mente empezó a trabajar como si nunca hubiera dejado la empresa. La estructura mental que me había acompañado durante tantos años volvió a erguirse dentro de mí sin pedir permiso. Cada pregunta se convertía en un hilo, cada hilo en un camino posible, y cada camino desembocaba inevitablemente en Sabrina. ¿Cuándo había llegado Sabrina? ¿Cómo había entrado tan rápido en el círculo privado de Ricardo? ¿Qué documentos había mostrado? ¿Quién la recomendó realmente? ¿Por qué él nunca me habló de una hija perdida? ¿Qué lo había convencido de que esa mujer era sangre de su sangre? No había respuestas, pero por primera vez no parecían imposibles. Algo era seguro, no se trataba solo de que me hubieran reemplazado injustamente. Eso ya era doloroso. Pero había algo más grave, más profundo, más perturbador, latiendo bajo la superficie. Alguien había manipulado el corazón de Ricardo, a ese hombre que desconfiaba de todos, a ese hombre que, incluso en sus momentos más vulnerables, revisaba 2 veces los contratos y 3 veces los reportes. A ese hombre que confió en mí como no confió en nadie más. Lo habían convertido en un instrumento, en un blanco, en un arma emocional. Todo encajaba, aunque aún no podía ver el dibujo final.
pero sabía que no podía quedarme quieta, esperando a que el resto de la historia cayera sobre mi cabeza. Ya no. Me senté en mi cama, la libreta abierta frente a mí. La tinta de las notas parecía más oscura en la penumbra del dormitorio. Había algo casi simbólico, casi poético, en ese acto silencioso. Era como si estuviera abriendo una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y supe que estaba frente a una decisión, una de esas que marcan la vida, que separan a la mujer que fui, de la mujer que sería, que trazan una línea y obligan a cruzarla sin mirar atrás. Podía ignorarlo. Podía dejar que Ricardo cargara solo con las consecuencias de haber confiado en una mentira. Podía seguir adelante con mi vida, intentar olvidar, tratar de recomponer una normalidad que, en el fondo, ya no existía. Una pequeña pausa de esta historia para pedirte que, si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta a este video, porque aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para ti. Pero no, yo no era ese tipo de mujer. Nunca lo fui, y él lo sabía. Antes del amanecer, con las manos aún temblando, tomé el teléfono y marqué un número que nunca pensé volver a marcar. Primero sonaron 3 tonos largos, luego una voz, adormilada y ronca, respondió. «Elena, ¿sabes qué hora es?» Era Marta, la ex jefa de recursos humanos. Una mujer dura, sarcástica, con una memoria afilada y un instinto aún más agudo. Ella lo sabía todo, recordaba todo y, sobre todo, nunca había confiado en Sabrina, jamás. Recordé cuando Sabrina llegó por primera vez a la empresa. Marta fue la única que frunció el ceño en vez de sonreír. La única que me dijo al oído: «Esa muchacha camina como quien ya ganó algo que los demás no sabemos que está en juego». Entonces no le creí. Ahora, ojalá lo hubiera hecho. Respiré hondo y dije: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. La conozco lo suficiente para saber que ese silencio significaba que estaba analizando, recordando, conectando, sospechando. Finalmente, la escuché suspirar. «Sabía que esto no iba a terminar así de fácil», murmuró. «Te espero en mi casa en 1 hora». Colgó, sin despedirse. Nunca se despedía. Miré el reloj. Ya eran casi las 5. La madrugada empezaba a desvanecerse y la primera luz tímida se colaba por las rendijas de las cortinas. La ciudad despertaba, y yo también. Me puse unos jeans, una camiseta negra y una chaqueta que no usaba desde mis últimos viajes corporativos. Me observé en el espejo del baño. Mi rostro tenía ojeras profundas, pero mis ojos estaban despiertos, alerta, llenos de una determinación que no recordaba haber visto en mí desde hacía años. Estaba entrando en un terreno nuevo, incierto, posiblemente peligroso, pero esa sensación de tener un propósito otra vez, casi me hizo llorar, porque por primera vez desde que Ricardo me expulsó de su oficina como si fuera una extraña, algo dentro de mí volvió a respirar. Algo volvió a encenderse. Salí de mi apartamento antes de que el sol terminara de asomarse. El aire de la madrugada era frío, casi cortante, y me despejó la mente. Caminé hacia el coche como si cada paso me acercara a una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada bajo capas de manipulación. Mientras conducía por las calles casi vacías, mi mente no dejaba de armar escenarios. ¿Y si Sabrina había falsificado documentos? ¿Y si alguien dentro de la empresa la había ayudado? ¿Y si Ricardo estaba siendo chantajeado? ¿Y si todo esto tenía relación con aquellos viejos conflictos de accionistas que él siempre me pidió mantener en confidencialidad? No sabía qué iba a encontrar, pero sí sabía algo. Ya no podía huir. Yo era Elena, la mujer que sostuvo a Ricardo cuando el mundo se le desmoronaba, la mujer que protegió la empresa como si fuera suya, la mujer que salvó acuerdos internacionales, contratos millonarios,
reputaciones enteras, y esa mujer estaba de vuelta. Aparqué frente al edificio de Marta justo cuando el cielo empezaba a tomar ese tono rosado de los amaneceres que presagian días importantes. Subí las escaleras con pasos firmes y toqué la puerta. Ella abrió sin saludar, con el cabello suelto y una bata que dejaba claro que acababa de levantarse. Pero sus ojos estaban despiertos, atentos, afilados. «Pasa», me dijo, «y cuéntamelo todo, desde el principio». Inspiré profundamente. Sentí como, por primera vez en semanas, no estaba sola. Esa mañana marcaría el inicio de algo que ni siquiera podía imaginar. Y aunque mi corazón latía con fuerza, una certeza me sostuvo. Ya no era la mujer expulsada, era la mujer que estaba por descubrir la verdad. Llegué a la casa de Marta antes de que amaneciera, cuando la ciudad aún tenía ese silencio espeso que parece un presagio. El cielo estaba apenas manchado de un gris azulado, y las farolas seguían encendidas como si se resistieran a admitir que el día estaba por empezar. Su edificio era el mismo de siempre, discreto, casi escondido, con ese jardín delantero cuidado por un anciano japonés que nunca sonreía. Subí las escaleras con un nudo en la garganta, porque no sabía si estaba a punto de encontrar respuestas, o una verdad aún más cruel. Marta abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Entra», me dijo, sin preámbulos. Tenía el cabello recogido, las ojeras profundas y un café en la mano. No parecía sorprendida, ni molesta, ni siquiera especialmente despierta. Parecía resignada, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía tiempo. Me hizo pasar al salón y de inmediato me golpeó ese olor familiar a incienso suave, mezclado con papel viejo y café recién hecho. Todo igual que cuando yo iba a verla para resolver crisis internas en la empresa. Nada había cambiado, salvo nosotras. «Te ves fatal», comentó entregándome una taza. «Y no me refiero a cansada, me refiero a algo más». «Lo sé», respondí, hundiéndome en el sillón como si mis huesos pesaran el doble. Pasaron muchas cosas, y creo que acabo de descubrir algo peor todavía. Marta me observó, apoyando un codo en la mesa y entrelazando los dedos. «Empieza por ahí». Respiré hondo. Le conté lo del encuentro con Sabrina, el hombre que resultó ser su padre, la mujer que la apuraba con una familiaridad imposible de ignorar, las frases cortas, tensas como si ocultaran algo. Marta no dijo nada mientras hablaba, apenas movió un músculo. Cuando terminé, se quedó inmóvil unos segundos, con la mirada clavada en la alfombra, como si estuviera haciendo cálculos en su cabeza. «Lo sabía», dijo por fin. «¿Qué sabías?», pregunté, sintiendo el pulso acelerarse. Marta se levantó y fue hacia un mueble bajo, donde guardaba carpetas y documentos viejos. Sacó una caja metálica azul, la colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había papeles doblados, notas impresas, formularios, fotos. Reconocí el sello de la empresa en varios. «Elena», dijo con voz baja. Yo sospeché desde el primer día que algo estaba mal con Sabrina, pero nadie me escuchó, ni siquiera Ricardo quiso escuchar. El nombre de Ricardo en su boca me produjo un pinchazo en el pecho. No contesté. Marta continuó. La empresa tiene protocolos estrictos para incorporar a alguien al círculo ejecutivo, pero Sabrina los sobrepasó todos. Entró por recomendación externa, sí, pero no fue una recomendación verificada, fue una llamada, una única llamada. La miré sin entender. ¿Qué llamada? Marta sacó un papel y me lo entregó. Era un reporte de ingreso, con una firma escaneada. Supuestamente, explicó, esta llamada vino de un viejo socio de Ricardo, un tal Moretti, que vive en Milán. Alguien de mucho peso en la industria, muy respetado. Pero cuando yo intenté confirmar la versión, nunca logré comunicarme con él. Me decían que estaba viajando, que estaba enfermo, que no podía atender. Demasiadas excusas.
Recordaba a Moretti. Era real. Existía. Lo había visto en reuniones años atrás. Pero eso no aclaraba nada. ¿Insinúas que falsificaron su recomendación? Insinúo que Sabrina no llegó por Moretti, llegó por otro lado, y que alguien se encargó de que Ricardo la aceptara sin cuestionar nada. Marta se recostó en el sillón, cruzando los brazos, como si se preparara para abrir un archivo peligroso. Ricardo recibió una carta, continuó. Una carta privada que jamás compartió con nadie oficialmente, pero que yo vi por accidente cuando él me pidió escanear documentos una tarde. La carta estaba firmada por una mujer que aseguraba haber tenido una hija con él hace casi 30 años. Decía que estaba muriendo, que había decidido revelar la verdad y que su hija, Sabrina, necesitaba protección. Amor, un lugar en su vida. Sentí cómo se me helaban los dedos alrededor de la taza. «Una carta», repetí, incrédula. «Una carta», asintió Marta. «Sin pruebas, sin anexos, sin test de ADN. Nada». Ricardo se quebró al leerla. Nunca lo había visto así. Tú sabes lo que significaba para él la palabra responsabilidad, y la idea de que hubiera abandonado a una hija lo destruyó. Lo imaginé sentado en su despacho, con esa carta en las manos, sintiendo culpa por algo que ni siquiera había sido confirmado. Lo imaginé buscando expiar una falta inexistente y entregando su confianza a quien no lo merecía. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. «Marta, ¿por qué no me lo dijo?». Ella me miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Porque te necesitaba más de lo que quería admitir, y eso le daba miedo. No quería que supieras que estaba vulnerable. No quería que pensaras que estaba perdiendo el juicio. Y además, tú sabías demasiado de él, más que nadie. Tú eras su cable a tierra. Si tú dudabas de Sabrina, él también lo haría. Y quizá, muy en el fondo, él no quería perder esa ilusión. Me quedé callada. No sabía qué decir sin romperme. Pero esto no explica quién era Sabrina en realidad, logré decir. No, Marta abrió otra carpeta. Eso lo explica esto. Y sacó una foto. En ella estaba Sabrina, más joven, con el cabello más largo. Sonreía, pero no era la sonrisa que yo conocía. Había algo turbio en sus ojos. A su lado estaba el hombre que vi en la calle, el que resultó ser su verdadero padre. Y detrás de ellos, una camioneta negra con un logo que reconocí al instante. «Dios mío», susurré, llevándome una mano a la boca. «Esa empresa...» «Sí», asintió Marta. «Una firma de inversiones encubierta que, hace años, intentó comprar acciones de nuestra compañía, un grupo que quería dividir y vender partes del negocio. Ricardo jamás aceptó negociar con ellos, y poco después, Sabrina apareció mágicamente. Era demasiado perfecto para ser coincidencia. ¿Crees que Sabrina fue enviada?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No lo creo», repuso Marta tajante. «Lo sé. Y además, sacó un documento final, un test de ADN. Sabrina sí se hizo la prueba», dijo. «Pero no la que Ricardo vio. Yo encontré esta copia meses después, en un sobre que había sido descartado de forma sospechosa. La prueba es auténtica y demuestra que Sabrina no tiene relación genética con Ricardo. Ninguna». Me quedé mirando ese papel como si fuera una sentencia. «¿Por qué no dijiste nada?», pregunté con la voz quebrada. Marta me sostuvo la mirada, pero esta vez no había dureza en sus ojos, solo derrota. «Porque cuando lo descubrí, tú ya estabas fuera. No tenía acceso directo a Ricardo. Sabrina controlaba su agenda, su correo, su entorno. No podía acercarme sin levantar sospechas. Y además», respiró hondo, «pensé que no querías saber nada más». Las palabras me atravesaron. Era cierto. Después de mi expulsión me escondí del mundo. Me hundí en mi propio dolor. Dejé todo atrás. Me desconecté de quienes podrían haberme ayudado, incluyendo a Marta. «Marta», dije con la voz baja,
Tengo que decírselo a Ricardo. No puedes, respondió ella sin pensarlo. ¿Cómo que no? ¿Por qué no te escuchará? No ahora. Sabrina lo ha aislado, lo ha manipulado, lo ha envuelto en un sentimiento de deuda que no le corresponde. Si vas así, sin pruebas suficientes o sin una estrategia, vas a destruir cualquier oportunidad de abrirle los ojos. No puedes ir a él como la mujer dolida. Tienes que ir como lo que fuiste, su estratega, su guardiana, su Elena, su Elena. Sentí ese nombre como una bofetada dulce y amarga, como un recuerdo de quién había sido para él y de quién debía volver a ser. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Marta cerró la caja, guardando todo dentro. Primero, ordenas esto, reúnes pruebas adicionales. No basta con lo que tengo. Necesitamos suplantaciones, movimientos bancarios, registros. Necesitamos demostrar no solo que Sabrina no es su hija, sino que ha estado trabajando contra él desde que llegó. Eso es lo que lo hará reaccionar. Pero eso tomará tiempo. Lo sé, dijo, pero mejor tardar con precisión que fracasar por impulsividad. La miré. Tenía razón. Yo no podía regresar de la nada con una acusación emocional. Tenía que construir un caso, sólido, irrefutable, uno que pudiera sostenerse incluso si Sabrina intentaba destruirme otra vez. Marta extendió su mano y tomó la mía. Elena, sé que te duele, sé que te rompió la forma en que te expulsó, pero recuerda quién eres. Tú conoces esa empresa más que cualquiera, y conoces a Ricardo más que él mismo. Si alguien puede salvarlo de este engaño, eres tú. Una lágrima silenciosa me cayó por la mejilla, pero no era tristeza, era determinación. Voy a hacerlo, dije en voz baja, aunque me cueste todo lo que me queda. Marta apretó mi mano. No estás sola, yo te ayudaré. Y en ese instante supe que un nuevo capítulo había comenzado, no uno de nostalgia ni de dolor, sino uno de lucha. Yo no iba a recuperar mi lugar por orgullo, ni por venganza. Iba a recuperarlo porque Sabrina había puesto en peligro lo más sagrado que Ricardo tenía, su legado, su empresa, su vida. Y yo jamás iba a permitir que alguien destruyera lo que habíamos construido juntos. Salí del departamento con un plan en la mente, un temblor en el cuerpo y una fuerza que no sentía desde hacía años. Abrí la puerta de su oficina sin llamar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, incluso temerario, pero no podía esperar más. Mis pasos resonaron en el suelo de mármol, y cuando don Ricardo levantó la vista de unos papeles, su rostro se congeló. «Elena», dijo con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Qué haces? Aquí». Sentí el aire atrapado en mi pecho, pero no vacilé. No podía vacilar. «Necesito hablar contigo», respondí con la voz firme. «Es urgente». Se incorporó lentamente, sus manos apoyadas en el escritorio, observándome como si no reconociera a la mujer que tenía frente a él. «Elena, tú me despediste hace semanas. ¿Por qué estás en mi oficina?» «Porque hay algo que debes saber», dije, dejando la carpeta sobre su escritorio con un gesto decidido. «Algo que no puede esperar más». Don Ricardo frunció el ceño, claramente confundido. Se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre el escritorio, intentando descifrar la intensidad de mi mirada. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque ya parecía sospechar. «¿De Sabrina?», asentí abriendo la carpeta y extendiendo los documentos sobre el escritorio. Cada informe, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria estaba ahí, listo para ser revisado. «Ella no es tu hija», dije, dejando que las palabras golpearan el silencio como un martillo. «Nunca lo fue. La carta que recibiste, los informes que viste, todo era falso. Alguien manipuló tu confianza y ella se aprovechó de eso». Don Ricardo parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que le estaba diciendo.
Su semblante pasó de la sorpresa inicial a la incredulidad. ¿Estás segura de esto?, preguntó con voz tensa. ¿Cómo puedes afirmarlo? Tengo pruebas, respondí. ADN, documentos, registros financieros. Cada movimiento que hizo está registrado y todo apunta a que su intención era tomar el control de la empresa. Sus manos se tensaron sobre el escritorio. Su respiración se hizo más rápida, como si intentara digerir la magnitud de la revelación. No puedo creerlo, susurró. Pensé que era mi hija, se interrumpió, la voz cargada de incredulidad. Pensé que había heredado un pedazo de mí y resulta que todo ha sido un engaño, lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra, todo planeado para manipularte y aislarte. Don Ricardo cerró los ojos un momento, inclinando la cabeza hacia atrás en su silla. El silencio se hizo pesado, casi tangible. Podía sentir cómo la tensión flotaba en el aire entre nosotros. Por años había confiado en mí y ahora estaba escuchando algo que amenazaba con destruir no solo su confianza, sino todo lo que había construido. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó finalmente, con un hilo de voz quebrado. ¿La despido? ¿La denuncio? No todavía, respondí. Primero necesitamos un plan. Si ella se da cuenta de que sabemos todo, podría borrar pruebas, mover dinero o destruir documentos. Necesitamos actuar estratégicamente. Le entregué los informes financieros. Él pasó las páginas lentamente, sus dedos temblorosos mientras leía cada transferencia, cada movimiento sospechoso, cada contrato manipulado. Sus ojos se abrieron más al ver que las cifras eran incontestables. «Dios», susurró, cubriéndose la boca con la mano. «No puede ser». «Sí, don Ricardo», dije, «y no se detendrá aquí. Su intención siempre fue tomar el control, no solo ocupar tu lugar, quiere tu compañía, tu legado, todo lo que construiste está en peligro si no actúas». Su expresión cambió. Por primera vez vi miedo. No miedo por él mismo, sino por la empresa, por la gente que dependía de él, por todo lo que había protegido durante años. «¿Cómo pudiste descubrir esto?», preguntó con un hilo de voz lleno de incredulidad y admiración a la vez. «¿Cómo supiste ver lo que nadie más vio?». «Porque la conozco», dije acercándome un poco. «Sé cómo piensa, cómo manipula, cómo oculta sus movimientos, y porque no podía permitir que destruyera todo lo que hemos construido juntos». Don Ricardo se recostó en la silla, los ojos brillando con una mezcla de dolor, rabia y gratitud. «Elena», dijo finalmente, «gracias por no dejar que esto llegara demasiado lejos». «No lo hice solo por ti», respondí. «Lo hice por la empresa, por lo que construimos juntos, por todos los que dependen de esta compañía. No podemos permitir que alguien destruya años de esfuerzo solo por ambición personal». Su rostro se tensó, mostrando por primera vez la vulnerabilidad de un hombre que siempre parecía invencible. Respiró hondo y se inclinó hacia mí, con una seriedad que nunca había visto. «Entonces, ¿qué propones? Primero, debemos congelar todas las cuentas de la empresa que tengan movimientos sospechosos», dije. «Segundo, asegurar cada documento importante que pueda haber sido manipulado. Y tercero, iniciar una auditoría profunda y discreta en todas las áreas que ella controlaba directamente. Cada decisión, cada transferencia, cada pago, todo debe ser revisado». Asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de la situación. Su mirada se volvió firme, decidida, y por un instante volví a ver al líder que conocía, aquel hombre capaz de tomar decisiones frías y precisas bajo presión. «Y cuando tengamos todo listo», dijo con voz dura, «la confrontaremos directamente». «Exactamente», respondí. «La haremos entrar en una sala frente a ti y le mostraremos todo, cada cuenta, cada documento, cada prueba de su intención de tomar el control de la empresa.
No habrá escapatoria. Don Ricardo respiró profundamente. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que confiaba completamente en mí. Elena, dijo, si alguien puede salvar a esta empresa de esta traición, eres tú. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que la confrontación no solo sería sobre dinero o poder, sino sobre la verdad, la lealtad y la justicia. Preparamos la sala de reuniones meticulosamente. Cada documento, cada prueba estaba allí, listo para ser presentado. Marta supervisó todo, asegurándose de que nada se escapara. Ricardo permaneció fuera hasta el momento exacto. Cuando Sabrina entró, estaba segura de sí misma, con esa sonrisa calculada que siempre había usado para manipular. Pero al vernos entrar a mí, a Marta y finalmente a don Ricardo, la expresión en su rostro cambió. Por primera vez vi incertidumbre, miedo, desconcierto. «Hola, Elena», dijo intentando mantener la calma. «¿Qué haces aquí?» «Solo vine a asegurarme de que veas la verdad», respondí señalando los documentos. Toda la verdad. Sus ojos recorrieron los informes, los correos, los contratos, las cuentas bancarias. Sus labios se entreabrieron y se cerraron varias veces. Finalmente, su sonrisa desapareció. «Esto», murmuró, «no es lo que parece». «Sí lo es», intervino don Ricardo, con voz firme. «Esto es lo que has hecho. Esto es lo que planeaste. No eres mi hija. Nunca lo fuiste. Has abierto cuentas en mi nombre, movido dinero de la empresa a terceros, y tu intención era tomar el control de todo lo que construimos». Sabrina retrocedió un paso, y sus manos temblaron. Por primera vez vi miedo genuino en ella. Su intento de manipulación había fracasado. «No, eso no», tartamudeó. «No, todo está aquí», dije, señalando los documentos. Cada transferencia, cada contrato manipulado, cada intento de control. Y ahora no hay forma de que niegues nada. Don Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en ella. Su voz era firme, severa, implacable. «Sabrina ha sido descubierta, y las consecuencias serán proporcionales a tu traición». Vi cómo se derrumbaba por completo. Su mirada vacilante y su cuerpo rígido mostraban que entendía que no había escapatoria. Respiré hondo. Todo había terminado. La verdad estaba sobre la mesa. La empresa estaba segura nuevamente, y don Ricardo había recuperado la claridad que Sabrina había intentado robarle. Por fin, podía permitirme un respiro. Regresar a la empresa después de todo lo que había pasado fue una experiencia casi surreal. Las puertas de vidrio se abrieron ante mí y por un momento sentí que el aire estaba impregnado de recuerdos. Cada paso resonaba en los pasillos que conocía tan bien, cada esquina parecía susurrar mi nombre. Había pasado tanto tiempo fuera, después de ser expulsada injustamente, que el mundo que encontré al entrar parecía el mismo y, al mismo tiempo, completamente diferente. Don Ricardo me esperaba en su despacho, sentado con la espalda recta, la mirada serena, pero con un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Orgullo. «Elena», dijo, con una sonrisa cálida que me llegó al corazón, «me alegra verte de nuevo». «Don Ricardo», susurré conteniendo la emoción, «gracias por todo, por creer en mí, incluso después de todo». «No fue solo creer en ti», respondió él. «Fue reconocer que la empresa necesita liderazgo verdadero, alguien que la cuide, que la conozca desde dentro y que, sobre todo, la ame tanto como tú lo haces». Sentí un nudo en la garganta. Durante semanas había planeado cómo recuperar mi posición, cómo demostrar que nadie podía reemplazarme, y ahora, aquí estaba, frente a don Ricardo, no solo como la mujer que había sido su mano derecha durante años, sino como alguien que finalmente iba a tomar el control de su propio destino. «Quiero que sepas algo», continuó él.
inclinándose hacia adelante. He decidido retirarme. Mi tiempo en esta empresa ha sido increíble, pero siento que llegó el momento de ceder el mando, y no podría confiar en nadie más que en ti para asumirlo. Mi corazón dio un vuelco. CEO. La idea parecía un sueño, pero estaba ocurriendo de verdad. ¿De verdad confías en mí para esto?, pregunté sin poder ocultar la emoción en mi voz. Después de todo, después de Sabrina, después de todo lo que pasó. Más que nunca, respondió. Has demostrado no solo lealtad, sino integridad, inteligencia y coraje. Has salvado la empresa, Elena. Has salvado todo lo que construimos juntos, y ahora es tu turno de llevarla al futuro. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor ni de frustración. Eran lágrimas de triunfo, de alivio, de justicia. Sentí que todos los años de trabajo, sacrificio y lealtad habían valido la pena. Gracias, dije finalmente. No te defraudaré. Nunca lo dudé, contestó don Ricardo. Pero hay algo más que debes saber, añadió con una sonrisa traviesa. No solo heredas la empresa, también heredas el respeto y la confianza de todos los que trabajamos aquí. Y créeme, todos están más que listos para seguirte. Salí de su despacho y recorrí los pasillos con una sensación de triunfo y pertenencia que no había sentido desde que entré por primera vez como su asistente. Los empleados me miraban con sorpresa y admiración. Algunos sonrieron, otros me estrecharon la mano con fuerza. Marta estaba allí, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha. Sabía que lo lograrías, susurró. Nadie más podría haberlo hecho. Gracias, le respondí, sintiendo que este era el momento en que todo finalmente encajaba. No lo hice sola, Marta, pero ahora empieza algo nuevo. Llegué a mi oficina, la misma que había dejado semanas atrás, pero sentí que todo había cambiado. No era la asistente de don Ricardo, era la C. Mientras me sentaba en el escritorio y miraba por la ventana, el sol brillaba sobre la ciudad como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había límites, que podía tomar decisiones, liderar y transformar la empresa de la manera que siempre había soñado. Unos minutos después, don Ricardo entró de nuevo en la oficina, esta vez sin su semblante serio, sino relajado y confiado. Elena, dijo apoyándose en el marco de la puerta, estoy orgulloso de ti. La empresa está en buenas manos. Ahora es tu tiempo. Gracias, dije, sonriendo con fuerza. No solo continuaré tu legado, don Ricardo, lo llevaré más allá. Él asintió y salió de la oficina, dejándome sola con la sensación de triunfo absoluto. Cerré la puerta, respiré profundamente y sentí cómo un peso que había cargado durante años finalmente se desvanecía. No era solo el regreso a la empresa, era la redención, la justicia, la victoria personal. Había recuperado no solo mi lugar, sino mi dignidad, mi poder y la certeza de que podía confiar en mi instinto, en mi experiencia y en mi visión. Mientras revisaba los informes y planificaba los primeros movimientos estratégicos como CEO, sonreí al pensar en lo lejos que había llegado. La traición, la manipulación y el dolor habían sido obstáculos, sí, pero también lecciones. Cada desafío me había preparado para este momento y ahora estaba lista para liderar con fuerza y claridad. Ese día, al mirar a mi equipo reunido, sentí un profundo orgullo y una emoción que casi me hizo llorar. Todos me miraban con respeto, confianza y entusiasmo. Sabía que juntos podíamos superar cualquier desafío y que la empresa, bajo mi liderazgo, tenía un futuro brillante. Y mientras el sol continuaba ascendiendo, iluminando cada rincón de la oficina, supe que esta era la verdadera recompensa. Justicia, triunfo y un nuevo comienzo. Finalmente podía respirar, avanzar y liderar. Porque no solo había vencido la traición de Sabrina, había recuperado mi lugar en el mundo, había recuperado mi vida
y esta vez nada ni nadie podría detenerme. Esto fue todo en la historia de hoy. No olvides que aquí en Historias con Lola tenemos las mejores para que te entretengas, y si quieres formar parte de la comunidad, puedes darle me gusta al video y comentar qué te pareció esta historia.